Buenas noches y bienvenidos a esta edición especial. Al terminar prácticamente ya el día, bajando ya el sol y llegando la noche, todavía estamos aquí en Guaynabo, Puerto Rico, donde estoy transmitiendo desde la sala, el comedor de mi apartamento, y estamos viendo que ya el sol está bajando, pero todavía queda luz. Estamos al final, de comienzo al final, y se acerca la noche. Espero que durante el día de hoy haya sido edificado, haya sido bendecido, haya sido sanado en alma, cuerpo y espíritu, haya resistido todas las luchas y dificultades en la guerra espiritual que tenemos, hermano, porque esto es mundial. Y espero que también Dios le haya contestado muchas peticiones. Hoy, si usted no cocinó en su casa y trató de conseguir algún sitio de fast food, fue muy poco lo que se encontró. Pero quiere decir que sí encontramos después evitar largas filas en los lugares que sí estaban abiertos. Pero lo más importante fue el elemento espiritual en todas las iglesias. Felicito a todos los lugares donde en el día de hoy, recordando y celebrando el día de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Desde temprano en la mañana todas las iglesias han estado abiertas, ha habido cultos por todos lados, en el mundo entero, a pesar de todo lo que está sucediendo, millones de personas en todas partes del mundo donde existe la fe cristiana, donde existe el Dios Todopoderoso, pues queremos decirle que espero que lo haya pasado bien. Si estaba descarriado, pudo haber conseguido hoy quizás su salvación si se arrepintió. Felicitar a todas las iglesias que hicieron lo mejor para adelantar el mensaje de la resurrección de aquel que murió y resucitó y dio su vida por todos nosotros, y que muy pronto su venida se acerca, porque todo lo que está aconteciendo en el mundo es una prueba de que el Apocalipsis 12:12, que el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido sobre los habitantes de la tierra con gran ira, y los habitantes del mar con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Para mí ven el óleo de el ángel luchando con Jacob, y esa es parte de lo que quiero señalarle, la batalla espiritual que tenemos en todo el frente, en todos lugares, en la calle, aún en nuestros sueños a veces nos interrumpen. Pero la realidad es que hemos tenido un día maravilloso. Aquí, el día de hoy, gracias a Dios, las lluvias se detuvieron. Ayer hubieron lluvias en un momento fuerte en muchas partes del país, especialmente aquí en el área. Pero Dios visitó, yo creo que todo el país, hasta donde sé. Porque aquí, donde ha estado lloviendo, bueno, ayer fue un día que yo fui donde el barbero, que me está escuchando ahora mismo, y me dio su tarjetita para que lo mencionara, pero en el próximo Facebook lo haremos. Porque yo no iba a hacer este Facebook, el Señor, después de pasar un día maravilloso y de tener confirmación de la mucha gracia y gloria que le ha dado en este día, pues yo recuerdo que ayer, no a esta hora, pero un poco más temprano, yo estaba en la barbería y me recuerdo que la lluvia era tan intensa que la calle estaba, la avenida que va a la 167 desde Rodríguez Olmo, y indiscutiblemente fue un día de lluvia, pero yo creo que Dios hoy nos honró para que la isla se pudiera glorificar y proclamar la victoria en la cruz. Y recordarnos una vez más que su venida está cerca. Así que a todos los pastores, a todas las actividades que han habido, que Dios los bendiga y Dios los honre grandemente. Y también pues la actividad que tuvo nuestro hermano Mulero y su esposa con el grupo de lo que ellos, el nombre de su actividad, Epicentro, lo celebraron en el Morro. Yo ni lo sabía, pero después por la mañana cuando empecé a leer, pues que me di cuenta, pues también hubo una actividad así, y en toda la isla fin de semana ha habido muchas actividades lindas. Así que Dios los bendiga a todos y espero que Dios le haya contestado sus oraciones. Pero Dios nos dio una oportunidad grande. Felicito a todos los pastores, a todas las personas que fueron a la iglesia en el día de hoy.
El culto en la iglesia del Calvario, donde yo persevero, fue un culto maravilloso, un culto en la presencia de Dios, y el grupo de la iglesia de Pentecostal de Humacao, que no me recuerdo el barrio, pues predicó tremendo, predicó con su música, y la pastora predicó con la palabra, y el pueblo predicó con su oración y celebrar la actividad de la resurrección de Cristo. Y todos aquellos que madrugaron hoy lo hicieron a la hora, aún a esta noche hay cultos que se están celebrando. Usted preguntará qué hace hoy. Ya la semana ya mañana comienza la batalla. He tenido una batalla ahí con que no vale ni la pena hablar de, que voy a tratar con un cobro que están haciendo ahí de una cosa, pero ya todo eso no va a venir, porque estamos viendo en un tiempo donde toda esta lucha está en la tierra. Y hoy pues nos hemos reforzado. Mañana volveremos a grabar, mañana volveremos a estar en todas las cosas que tenemos que hacer, y esta noche estaremos dando las gracias a Dios y descansando, y cuando termine esto, antes de acostarme, estaré orando por todos ustedes, que Dios los bendiga, y que este ratito se lo damos por la instrucción de Dios. Y dos hermanos que me encontré la semana pasada, después del tremendo culto que vimos el domingo pasado, ¿no? Donde predicó la hermana de nuestra pastora Vivian Pérez. Y todo esto fue maravilloso, hermano. Y hoy yo iba caminando, porque tuve que parquear el carro bien lejos de la iglesia, allá en Carolina. Iba caminando y el hermano diciendo: hermano, nosotros pusimos el Facebook, y mi esposo y yo, y yo le dije: mira, parece que el hermano ella dijo: quizás el hermano no lo va a hacer hoy. Y este hermano me dijo: él lo va a hacer. Y me inspiró grandemente dos cosas: las palabras de ese hermano, las palabras que le digo a la esposa del hermano: no te preocupes, él lo va a hacer. Las palabras que recibí de la instrucción: mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque a veces tenemos que entender lo que está pasando, contar el fondo histórico y bíblicamente analizar las cosas, porque esos enfermos de agitación, esos enfermos periodistas erráticos que viven de la exageración, que viven del miedo, que viven de representar al diablo y a las tinieblas y a sus ideologías, metiéndole miedo a Dios. Dice: Dios no nos ha dado espíritu de temor para estar otra vez en esclavitud. Pero estos son unos expertos, hermano. Y si son enemigos de una de las dos bandas que proclama la noticia, lo que está ocurriendo, y su ideología los promueve a confundir y aceptar el mal, a confundir al pueblo. Y la gente los tienen locos, que si la gasolina va a salir, si está costando más. Mire, hermano, yo no lo experimenté verdaderamente física, porque yo tenía, cuando yo nací, fue la Segunda Guerra Mundial, y lo más que uno tenía era un radio. En casa había un radio de esos del ojo verde, de los hermanos, y pasaron muchas cosas, y había muchas cosas más que ahora. Había los blackouts, que aquí en el Caribe esto se volvió un frente de guerra. Cuando yo fui brevemente pastor interino de la Iglesia Asamblea de Dios en Aguadilla, durante la guerra de Vietnam, yo aprendí muchas cosas, hermano, muchas cosas que pasaron. Puerto Rico y todo el mundo estaba al borde y al exceso de la guerra civil, la Segunda Guerra Mundial, donde estaban muchas naciones envueltas, y Puerto Rico estaba envuelto porque somos parte del mundo, aunque no fuéramos parte de Estados Unidos. Estas guerras arropan a todo el mundo, hermano. Y aquellos que tienen a Cristo y que tienen fe y que han creído en el Dios que nos cuida y el Dios que nos dirige, y que lo más importante es de que Él aprovechara el hombre si granjeara a todo el mundo y perdiera su alma. Yo he experimentado eso. Yo digo: no vale la pena ninguna riqueza ni ninguna cosa de este mundo si uno pierde la fe, si uno se llena de miedo. Y los enemigos de la fe cristiana aprovechan estos tiempos para tratar de evaluar la fe. El enemigo lo aprovecha para exaltar a través de estos falsos
comunicadores, que había todo el mundo, cualquiera es un comunicador, un locutor y no sé qué, para expresar el terror. Y Satanás, que anda cual león rugiente buscando a quien devorar, pues hace esto, hermano, y lo promueve. Entonces, ver cristianos preocupados, hermano. En la Segunda Guerra, mi abuelita y mi bisabuela eran gente humilde, ancianas. Pero mi abuela, Juana Mercado Cales, tenía una fe tan grande que cuando nosotros llegamos a vivir en la calle Barbosa, la mejor calle, esa era a media casa de lo que es el padre de la estadidad, el primer negro en ser médico graduado de una de las más prestigiosas universidades del mundo, en Estados Unidos. Y de ahí, pues, un hijo de crianza, lo puso la hermana de ella, lo puso ahí a mi abuela. Y entonces uno de ellos, que era cocinero en la marina mercante, en los buques que llevaban de un lado de Europa, aquí en medio de la guerra. Pero un día llegó, y mi abuela era una mujer sencilla, y mi bisabuela más todavía, porque estaba más anciana. Y vino, mira, Juanita, mamá Juanita, te tengo una tremenda casa. Bueno, como mi familia había vivido siempre en esa calle allí, pues en Bayamón, era donde vivía la gente más ilustre. Y mi abuela era la maestra de los ricos y los pobres. Ella visitaba los arrabales, visitaba a todos por igual. Entonces, el asunto es que no vivían en un sitio sino ilustre y seguro. Este familiar que debe estar ya muerto, y si no se arrepintió debe estar en el infierno, pero le quiero decir que nos montó en un camión con todos los mueblecitos que entonces eran de paja y madera, entonces con todo lo que teníamos, y nos llevó a lo que hoy se conoce como Juanamato. Juanamato era un terreno que llamaba el Babote, que cruzaba hasta donde el río de Bayamón, que quedaba atrás, el que venía de allá de la montaña, de la altura de Comerío, y pasaba por todos esos pueblos. Y entonces allí Cataño, donde estaba este barrio, pues empezó la gente a invadirlo. Y hubo mucha gente buena que estaba tratando de salir de su pobreza, de su situación, mis hermanos. Y entonces, ante toda esa situación, mi hermano, pues también había gente mala. Y era un sitio donde cuando se instala, el tío de crianza, el hijo de crianza de mi abuela nos llevó allí, pues allí no había luz eléctrica. Allí todas las casas lo que tenían una letrina. Lo único que él hizo la casa bien hecha, con unos zócalos bien altos, y luego también en la letrina, eso es lo que había por inodoro, entonces la hizo conectada a la casa. Y yo me recuerdo que mi abuela era maestra y cogía el carro público a las 5 de la mañana en la carretera de Cataño a Bayamón. Y yo la veía porque no teníamos luz eléctrica, con linternas, con linternas de quinqués, como le llaman, quinqués de querosina. Eso fue lo primero, y de querosina. Y entonces luego cocinábamos hay unas latas que yo creo que esas galletas todavía existen, que se llamaba la sultana. Entonces esas latas de galletas, la sultana, eran así de grandes, más o menos así de grandes, pero así de grandes. Entonces cuando eso se acababa, venían y hacían unos boquetes abajo donde le podían meter, el primero era con carbón. Entonces ahí éramos que cocinábamos con esas latas, y además otras le llamaban cierta, se me olvida, tinajas le llaman allá en América Latina. Entonces allí se sacaba con esas latas y se echaba agua para uno bañarse, y la calentaba en el hornito que era de carbón. Luego después de eso vino la de querosina, las lámparas de querosina. No había luz eléctrica, eso vino mucho después, una bombillita en la casa, por lo menos 2. Pero después vino las lámparas de querosina y las cocinas de querosina, que eran como unas hornillas, y que con un botellón bien grande donde estaba la querosina, y eso era un embeleco, pero funcionaba. Y así éramos que cocinaban en mí. Yo me crié con mis abuelas y yo supe lo que era la pobreza.
Y una de las cosas que agradezco a Dios, que me sacó de la calle más ilustre y la gente próspera y más intelectual, pues mi abuela no era rica económicamente, pero con su amor y su trabajo como profesora se ganó el pueblo. Pero nunca habíamos vivido en un ambiente así. Lo que yo sí me di cuenta es que había gente buena, noble. Como en una barriada como esa, hay gente mala también, gente perversa. Pero yo aprendí, número uno, que en ese tipo de existencia de vivir, uno aprende a entender que hay gente buena y gente mala. Y número dos, que tú no puedes ocultar lo que tú eres. Usted nota bien que los más perversos, los más endemoniados, narcotraficantes, criminales, gente soberbia, buscan, y no es que sea pecado vivir lo mejor, pero buscan organizaciones bien prestigiosas. No voy a mencionar eso en el día de hoy, porque las puedo mencionar, y que allí se puede esconder el pecado. Lo que pasa es que en el barrio pobre, tú eres lo que eres, porque no lo puedes esconder. Yo me recuerdo todo lo que yo viví como infancia. Yo me recuerdo ver gente noble, decente, buena, temerosa de Dios. También vi gente arrestada en el pecado, en el adulterio, para aquel entonces era más asunto de la bebida, del alcohol, de las bestialidades que había. Y todo eso estaba ahí. Y uno aprendió que había gente buena y que había gente mala. Y quizás una de las cosas que me ha hecho un sobreviviente es que he aprendido que no todo lo que brilla es oro. Que a veces uno se confunde buscando la persona perfecta en la vida, en el negocio, en lo que sea, aún en la iglesia. Y entonces aprendemos que en todo lugar hay gente buena y gente mala. Que hay gente que se esconde detrás de la religión mientras viven una vida ficticia, escondiendo su pasado, escondiéndose los traumas de la vida, que no los quieren enfrentar. Y uno tiene que enfrentar lo bueno y tiene que enfrentar los fracasos que uno tiene en la vida. Eso se llama los traumas, que yo aprendí después que me gradué del seminario. Y Dios me dio y quiero hacer esta introducción, que quiero hablar un poquito ya mismo de la situación que está pasando para que usted no tenga miedo. Porque le digo que Dios está en control de lo que está pasando en el Medio Oriente. Acabo de leer un estudio, un análisis de los errores enormes que ha cometido Irán en esta guerra, y un error que otro, pero un error que otro yo lo voy a estudiar esta noche, mañana, para en el próximo Facebook traérselo. Y que Irán ha sido su peor enemigo en esta guerra. Ha dado unos pasos bien errados. Se ha olvidado de lo que es la estrategia verdadera y el temor de Dios, porque aunque se llaman religiosos, no son nada, son unas personas totalmente, mis amados, hundidas en el odio, escondiendo sus motivos de conquista soberbia del mundo, escondiéndose tras el título de religioso cuando son unos políticos y de una apariencia de piedad, pero están llenos de odio y el odio los ciega. Y eso que voy a leer más tarde en la semana, me va a entender usted lo que yo quiero enfatizar con esto, que Dios está envuelto en esta guerra, de una forma u otra. Y eso pues lo quiero traer, pero lo que quiero señalar, que yo aprendí eso, que cuando Dios me empezó a usar, salí después de varios años del seminario, me encontré entonces con unas situaciones en la vida que uno no lo sabe todo. Y como uno he hecho muchas malas decisiones en mi vida. Y gracias a la gracia de Dios he podido, con luchas y con perseverancia y con oración y ayuno, he podido, como dice Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. He pasado por momentos donde casi me veo que me estoy hundiendo, que ya no tengo deseos de vivir. Todo eso ha pasado. Pero nunca me olvido que en mi iglesia, me imagino que ese hermano está muerto, era un hermano joven, casado, que tocaba la guitarra, y entonces los viernes y los sábados en las noches iban lo que llamaban aquí esas cantatas, esas serenatas, o tiene otro nombre aquí, que son esas vigilias, esas sorpresas que le dan a la gente. Los grupitos de la iglesia le iban a las puertas a la noche a darle tiene un nombre que ahora no recuerdo, pero le digo que ese hermano, un domingo después de
escuela dominical, él me dijo, Dios me dio un sueño contigo y yo te lo voy a decir. Y yo no soy, yo pruebo las cosas. Dice la Biblia que examinemos todo y retengamos lo bueno. Y yo me recuerdo que en esa situación, hermano, en esa situación donde yo estaba, empecé a escuchar. Estaba tomando unas decisiones y cosas. Y ese hombre me dijo, yo te vi a ti en una montaña altamente elevada. Y te vi que te ibas de espalda y te vi cuando te caíste por el precipicio. Y Dios mío, ¿qué tú me estás diciendo? Y veía que me iba cayendo. Es que siento, porque Dios le está hablando a alguien en el día de hoy. Dios está ministrándole a alguien que se siente que debe quitarse la vida, que no desea vivir, que desea irse al mundo, desea volver a hacer una locura y ha perdido la fe. Por eso le estoy hablando de esto y luego quiero que entiendan que lo que está pasando no es para que nos rompamos las vestiduras porque no tenemos, la gasolina está muy cara, las cosas están muy caras. La situación, hermano, del ministerio en estos meses se ha afectado. Yo hablaba con un hermano, hablaba con Willy del Pilar, y él me decía, ese mensaje tú tienes que predicarlo, de significado profético. Dice, era lo que estaba pegado y viendo, y me imagino que esta noche pegado. Y él me inspiró mucho. Y yo le dije, bueno, las cosas se han puesto en todos lados. Y me dice, en todos lados se han puesto difíciles. La gente está pasando momentos que los trabajos, mire, con estos, porque los culpables realmente de todo este asunto es la intransigencia de los demoniocráticos y enemigos de la paz y todas estas cosas que quieren un desenfreno por el poder. Y ninguno de los lados llega a un acuerdo. Y los dos lados tienen que pensar, tanto demócratas como republicanos, pero tengo que decir que los demócratas están usando esto como un arma para llegar al poder de nuevo y llevarnos a la ruina que nos llevaron. Yo lo digo, mire, usted quiere ofrendar o no me quiero, ese es su problema. Pero esa gente, Biden, ese tipo inundó el país. Y ahorita voy a tocar ese asunto de desesperación, de ruina. Entonces, esa lucha que se están aprovechando de las dos tragedias que pasaron allá en Washington, pero Washington DC, son tragedias, se me olvida la ciudad ahora. Pues yo estoy haciendo esto sin escrito. Estamos hablando de Minnesota. Hablando de Minnesota, las dos muertes que ocurrieron ahí. Y cómo eso se ha utilizado para destruir la fe, agitar. Y ya yo he leído los 5 organismos que han recogido, empezando con George Soros y su riqueza, cómo han recogido esa marcha que hicieron esa marcha No Más Rey. Eso invirtieron los movimientos homosexuales, los Soros, George Soros y su familia, y otros 3 programas más, grupos de homosexualismo, de transgénero, de LGTBQ, grupos comunistas, grupos socialistas, grupos, todo lo más vil de Estados Unidos, entre todos 5 programas, 5 organizaciones que se han manifestado, cogiendo el asunto de una de esas palabras que a veces Trump la dice fuera de sí, o lo dice que no debería decir, pero por lo menos es sincero. Entonces han tratado de crear, en vez de poner la paz en su obsesión demoniocrática para seguir el poder, no le importa lo que hagan, no importa que si crean una guerra, no importa si provocan que maten al presidente. Yo le he venido pidiendo la oración a ustedes porque Dios me ha mostrado. Y ya se sabe que hay grupos asesinos en el mundo entero, pero especialmente en los Estados Unidos, y que oremos porque Dios los cuide. Pero la obsesión promovida por estos líderes democráticos, porque no todos los demócratas son malos. Tiene a George Fetterman, a este señor Fetterman, Fetterman, si no recuerdo el primer nombre, pero Seth Fetterman, es un senador demócrata. Y él es de lo bueno que queda en ese país. Fetterman, creo que es John Fetterman, algo así. Él ha tenido el valor de decir, lo que conviene es lo que beneficia al país y al pueblo. ¿Usted cree que beneficia cortándole los fondos a los trabajadores que dan la seguridad en los aeropuertos, los controladores, los de seguridad, los que pasan
por TESA, cuando usted se monta en un avión, para evitar que se monte un terrorista. Y cuando mandan a usar a los ICE, que eso tiene todo país, para controlar la inmigración, pues los usan para que esas cifras que hemos estado viendo ha sido algo terrible. Entonces, yo diría que tienen que orar esa gente. Entonces, ha habido una situación donde esta persona en su obsesión, hay como John Fetterman, hay personas demócratas que son sensibles, que son inteligentes, que son temerosas de Dios, pero lamentablemente ese partido ha sido secuestrado por lo peor del mundo, desde el comunismo hasta Sodoma y Gomorra, el odio, hasta los islámicos enemigos de Israel. Eso es una locura. Ese partido que mi madre fue, fue activista en momentos de la guerra contra la pobreza y en la lucha aquella que hubo por los derechos civiles, cuando estaba las iglesias y todo el mundo unido para que se hiciera justicia. Y todo el mundo sabemos cómo hubieron figuras de ese mundo que fueron asesinadas. Y a veces no se dice la verdad, las razones, todo lo que pasó. Martin Luther King fue víctima de esa situación. Y con el tiempo se sabrá exactamente quién fue, quién participó, dónde provió el asesinato de ese hombre, que era un pastor, que era un cristiano, y que si él viera lo que está pasando, cómo se utiliza la nacionalidad, o se utiliza lo que llamamos el color de la piel para dividir más al pueblo, ¿sabe? Y todo eso, hermano, revela a dónde ha caído, y que hay gente buena que deben salir de la anonimidad, del anónimo, de no ser anónimo, de salir y enfrentar a esa gente poseída de un espíritu de soberbia y de grandeza humana. Bueno, todo eso tenemos que verlo, hermano. Todo lo que está pasando, primero es porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Y Apocalipsis 12:12 dice que Satanás, sabiendo que le queda poco tiempo, ha descendido sobre los habitantes de la tierra y del mar con grande ira. El diablo sabe que Cristo ya salió del camino. Yo me recuerdo un domingo hace varios años, yo no estaba predicando mucho la venida de Cristo, y estoy en ese cuarto aquí atrás, donde parte del apartamento nuestro. Entonces Dios me dijo: levántate y predica, que ya yo salí del tercer cielo. Voy de camino a levantar mi iglesia, a resucitar los muertos en mi persona, en Cristo, y los que estén vivos, que me honren, también los voy a llevar. Y luego entrará el anticristo, y luego vendrá el juicio de los juicios que pararon con la gran tribulación. Pero lo voy a dejar ahí. Les quiero decir que esa es una de las razones. El diablo está envuelto en todo esto, hermano. Pero hay cosas que están siendo permitidas por Dios. Hay cosas que está promoviendo Dios. Lo malo, el engaño, la mentira, la está promoviendo el diablo, de Juan 8:44, que es el padre de mentira. Pues yo le quiero decir es que yo viví en esa condición. Yo vi cosas que me afectaron a mí me pasaron cosas cuando niño. Las cosas que confronté en mi vida, tanto en esa comunidad pobre como también en Nueva York, que afectaron mi vida grandemente. Y gracias que yo vine a Cristo. Por eso que usted en el día de hoy no se deje ir por las noticias, no se deje ir por los comentaristas locos estos que están viviendo de ese cuento. Váyase a la Biblia, léase el Salmo 23, el Salmo 121, léase el Salmo 21, léase la palabra, el Salmo 23, el Salmo 121, el Salmo 91, Salmo 139, léaselo. Y léase las promesas que hay en la Biblia, porque me preocupa la ansiedad y el terror que están teniendo mucha gente. Hay predicadores que viven de eso. Pero yo le voy a decir, esto no va a ser, la gente que piensa que no va a venir guerra, que no va a venir esto, que no va a venir aquello, está equivocado. Estamos viviendo la parte final. Satanás ha descendido sobre el mundo con grande ira porque sabe que le queda poco tiempo. Ahora, este asunto que está pasando en el Medio Oriente, ya lo dije,
Hablé de cómo un partido político, hasta una denominación o hasta una porción de una iglesia, cualquier cosa de esa, o la prédica de un evangelista. Yo lo he vivido todo eso. Y yo he visto lo que ha pasado con hombres y mujeres que predicaban un evangelio limpio. De la noche a la mañana un espíritu de error los agarró. Por eso usted puede ver que fulana era una misionera, fulano era un misionero, fulano era esto y aquello, y su ministerio fue tremendo, hermano. Pero el que cree estar firme, mire, no caiga. Ponga sus ojos, como dice Hebreos 12, 1 en adelante, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Cristo, no en nadie. La Biblia, el profeta, Dios le dice al profeta, ni a que duerme a tu lado confíes. Eso se aplica en aquel momento, pues se iba a la figura femenina, pero se aplica tanto del que duerme a tu lado o la que duerme a tu lado. El salmista David decía, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Quiere decir que papá y mamá te pueden fallar. Te puede fallar el evangelista, te puede fallar el pastor, te puede fallar el líder social. No quiere decir que todos fallan. Pero la fe absoluta hay que ponerla en Jesucristo. En su palabra, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Entonces, tenemos que entender bien claro, hermano, que Dios brega todas las esferas. Yo le he hablado a ustedes de este asunto. Mire, esa guerra que está pasando ahora en el Medio Oriente, Dios ha permitido que los iraníes cometan un montón de errores. Yo sé que en el análisis que estamos haciendo habrá 1 o 2 errores que ha cometido Trump. Pero la lista que tenemos de los errores que yo sé que ha cometido Irán, ese monstruo de demonios, porque una gente que se llama que tiene una religión, que violan, que matan, son otras palabras, que matan 45,000 personas persas en esa parte de Irán, solamente por salir sin armas a la calle, y son ametrallados. Otros los llevan y los cuelgan. Un hermano, siendo un militar grande de las milicias esas, su hermana se convierte a Cristo y la cuelgan públicamente y después mandan el video por todos lados para que sepan que todo el que se convierta en ese país puede esperar la muerte. Entonces hay una lucha grande, hermano, y hay una realidad que yo quiero que usted entienda. Como sea, Dios va a realizar su compromiso con estas personas. Eso, y está habiendo un avivamiento en todo Irán, en todo el Mediano Oriente, en todo África, a pesar de las muertes, las persecuciones. Yo quiero que ustedes entiendan que la cosa se va, porque cuando el diablo ve que uno va obedeciendo a Dios, cuando el diablo ve que usted está haciendo la voluntad de Dios, le va a caer encima, y usará quien esté disponible. Dice, no deis lugar al diablo. Y hay un montón de gente. Y lo que quiere decir que cuando dice de la que duerme a tu lado, que puede añadirle del que duerme a tu lado, o cuando te dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, quiere decir que cualquier persona, hombre o mujer, o quien sea familiar, o religioso, o persona que predica, lo que sea, cualquier persona que se descuide, porque antes de la caída viene la actividad de espíritu, cualquier persona que se descuide puede darle lugar al diablo. Y ser la persona que más tú quieres, y ser la persona que tú más luchas por ayudarle. Pero el Dios de este siglo ciega los entendimientos para que no crean. Eso es lo que dice, el Dios de este siglo ciega los entendimientos para que la gente no se convierta, para que gente se pierda. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y gobernadores de las tinieblas. Ahora, ¿qué pasa? Muchos años atrás, en Génesis 12, 1 y 2, usted lo puede leer. Ahí Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo a Abraham, yo te haré, tu descendencia será como las estrellas del cielo que no se pueden contar, y yo bendeciré todo que va de ti, haré una gran nación, llegaré a muchos pueblos. Eso está ahí. Pero lo último que dice de esto, en los últimos versos, dice en Génesis 12, puede leer 1 y 2 y 3, por ahí está. Ahí lo puede leer directo, yo lo sé aquí en memoria. Pero dice Abraham, cuando dice, los que te bendigan, yo los bendeciré, pero los que te maldigan, yo los maldiciré. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios ha hecho un pacto con el pueblo de Israel. Que todo, mire, ahí está Chávez, yo lo viví.
Yo fui íntimo amigo de su propio hermano menor, que era un hombre bien diferente a todos los demás ahí. ¿Y qué pasa, hermano? Que yo vi toda esa realidad cuando Chávez, una noche que veníamos nosotros de la isla Margarita, dormimos a la orilla del mar en un motelito, Nieto y yo, cada en su cuarto, porque era un sitio humilde. Y esa noche Chávez estaba predicando, ¿sí? Porque eran 5 horas, peor que un predicador, pero le digo, él, y a mí me encantaba oírlo porque yo aprendía lo que estaba saliendo de su mente y su corazón. Pero no solamente eso, podía actualizar, ver qué era lo que decía el hombre. Porque era mucho más sagaz y era mucho más sabio que este otro Maduro. Él fue un hombre que lo escogieron ahí para rellenar eso. Y creo que Chávez cometió un error. Entonces lo que pasa aquí es, hermano, que hay una situación bien grave y yo estoy viendo. Y de momento Chávez dice, porque ya le estaba molesto con algunas cosas que habían pasado entre los grupos religiosos y él. Y había una amistad profunda que él se había metido en todos los países islámicos. Y se alega, y se va a autorizar tarde o temprano, que Irán llegó, y eso estaba rumorado, ese era el rumor que había por todos lados. Irán estaba metida en un campo de adiestramiento terrorista, porque eso es lo que ellos han sido. Ellos han puesto Hezbollah, Hamas y los somalíes, cuanto loco hay, ellos lo han armado. Porque el mundo no sabe que esto no empezó ahora. En 1979, Irán tomó el poder. Irán tomó el poder sobre todo ese territorio donde había sido el Shah. El Shah era como un príncipe, como un rey. Cometió errores. Y ustedes van a ver puertorriqueños y otros pueblos que me están cogiendo, apunte esto. Se cansaron porque el Shah cometió errores. Y la gente busca en los seres humanos, en los gobernantes, en los pastores, en los evangelistas, en las misioneras, busca el perfeccionismo. Y somos humanos. Nos equivocamos. Como yo le dije, aquel hermanito de la iglesia me vio cayendo por un precipicio en un momento donde yo tenía que tomar unas decisiones. Y yo sentí que Dios me estaba hablando. Pero ¿sabe lo que eso me ha ayudado? Que cuando Él terminó de darme la revelación, Él me dijo, pero vi que una mano grande, antes que te restrayaras al fondo de ese barranco, te levantaba y te ponía sobre la tierra firme, arriba en la montaña. Y cada vez que me he estado hundiendo, cada vez que he estado desesperado, cada vez que pasemos por una crisis económica, porque ahora mismo estamos tratando de restaurar el ministerio, aquí todos esos edificios, todos los terrenos, todo se perdió, hermano. Todo eso se perdió. Mucha gente de los que estaban aquí están muertos. Abandonaron el barco en un momento dado. Otros Dios los sacó como fuera. Pero el asunto fue, mis amados hermanos, que hubo un momento cuando perdimos todo. Y luego, cada vez que hay una crisis, especialmente en los veranos, junio y julio, agosto, pero también en el invierno, en noviembre, diciembre y enero, febrero, pero todo el mundo, Puerto Rico, yo hablaba con el ingeniero del Pilar, William del Pilar, y él me decía, hermano, yo le contaba esto, mira, todo está afectado económicamente, todo se ha paralizado, y no solo la guerra, hermano, es que la realidad es que estamos viviendo en un tiempo, y si usted piensa que porque Cristo viene pronto, el mundo no va a sufrir guerras y cosas y caídas económicas, pero nosotros tenemos que mantenernos puestos los ojos en Jesús, porque a medida que la bendición se acerca, a medida que lo que Dios te está usando se engrandece, a medida que Dios te va levantando y tú sigues cumpliendo con Dios, el diablo se va a levantar también y va a usar a todo lo que encuentre disponible. Y va a haber momentos, hermanos, mire a Job. ¿Qué usted cree de Job? Lo perdió todo, hasta la mujer perdió. Y fue terrible que ella le pidió que se muriera. Y el hombre cuando más la necesitaba, porque cuando las cosas estaban tremendas, doña Jopa era la líder grande, la persona que vivía en high class. Pero cuando perdieron los hijos, cuando todo se vino al piso,
cuando perdió la economía de todos los millones que tenía en vacas, lo único que no tenía lechones, pero tenía ovejas, tenía camellos, tenía trabajadores. Bueno, estaba viviendo la vida de un rico esa familia. Pero en el momento que perdieron la riqueza, que los amigos lo dejaron, cuando vinieron y le mataron sus hijas, vino la tragedia. Y cuando la esposa vio que el marido estaba todo apestoso, con las llagas que tenía, la mujer se olvidó del buen tiempo que había tenido con su marido, cuando él le había dado todo lo que necesitaba, pero que ahora estaba en la parte de abajo. Y entonces ella viene donde él y lo ve lleno de llagas, hermano, a doña Jopa, cuando más él la necesitaba. La economía se había caído, sus amigos lo habían abandonado, las cosas, sus hijas habían sido muertas, sus trabajadores muertos también, todo se le vino encima. Y después una gran plaga en el cuerpo, apestoso, y cuando él ve que doña Jopa se acerca, yo me imagino que dice, gracias Dios mío, porque lo único que me queda es mi esposa. Y fue la última que vino a pegarle la puñalada, porque cuando se le acerca, le dice, oye, Job, algunos dicen, es una loquera, yo creo la primera parte, pero algunos dicen que Job, ella le dio a Job, maldice y muérete. Y otros dicen que maldice y muérete que le dio. Pues si lo que le dio, de él bendice o maldice, ¿qué diferencia hay? Le dijo, tú eres un viejo ya enfermo, no sirves para nada. Chiquita bachaya, y mira que se equivocó. Tú eres un viejo que no sirve para nada. Mira, muérete ya. ¿Qué importa si le dijo bendice o maldice? La mujer estaba hastiada, estaba acostumbrada a vivir en la opulencia, en todo, que no le faltaba nada. Y sus hijas hermosas y toda la empresa. Y cuando los amigos y todo el mundo se rebeló, ese hombre resistió el ataque del diablo. Y cuando la mujer, que era lo último que había habido a destruirlo, él le dijo, mujer, has hablado como las mujeres fatuas. Vive Jehová y vive mi alma, que aunque él me matare, yo en él creeré. Aunque me mate Dios y aunque me dé sin nada, yo voy a seguir para adelante. Yo voy a seguir sirviendo a Dios. Yo no voy a perder mi fe. Hermano, aunque usted ve todo esto que está pasando, hay cosas Dios que está haciendo grandes. Mire lo que pasó ahora. Cuando atacaron estos aviones que llegaron al centro, allá en el corazón del desierto, y que un avión fue tumbado y se rescató uno y el otro se quedó, y toda la nación y los cristianos de todo el mundo y todo el que tiene temor orando para que ese hombre fuera salvo, porque si caía en manos de esos bárbaros, de esos animales, lo que le iban a hacer era torturarlo. Sin embargo, la oración eficaz del justo puede mucho. En medio del horno de fuego estaban los tres jóvenes hebreos. Y ahí estaba Dios, la cuarta persona que estaba en el horno era Jesucristo, una premanifestación de la revelación del Hijo de Dios. Y entonces, cuando Daniel lo echan en la fosa de los leones, el rey persa Darío le dice, no temas porque el Dios tuyo te librará de los leones. Y cuando por el día siguiente se va a la fosa de los leones, y ahí está la historia, hermano. Eso lo dice claramente ahí en la palabra, hermano. Lo dice en el libro de Daniel, hermano. Y dice bien claro, le dice entonces, Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Te comieron? No, ¿qué pasa con los leones? No, los leones no me han tocado. Y estoy vivo porque Dios, en esta crisis que viene, que es comenzado económicamente, en esta tensión que es esta guerra, no estamos solos, estamos en las manos de Dios, pueblo. Lleva este mensaje, dale share, hermano. Dios nos proveerá, de hambre no vamos a morir. Dios nos mantendrá un techo. Dios nos dará lo que necesitamos, como el pueblo de Israel en 40 años, 2 pares de zapatos, 2 mudas de ropa y agua y comida, aparecieron hasta de una peña y maná, y dicen, maná, Dios mío, cayó del cielo y codornices, todo Dios, hermano, nuestra fe no está puesta. Mire, yo recibo el seguro social, yo vivo de ofrendas, porque el seguro social no me da para todo, pero Dios nunca me falla. Y a veces de gente que yo menos espero, y el ministerio vive por fe, y Dios lo mantiene. Y usted no me vaya aquí todo el tiempo lloriqueando, que si falla. Sí, le digo, hermano, ore por nosotros, porque todas estas cosas se mueven, estos viajes, este día de clamor, todo esto se mueve. Ore por mi hija que está viviendo por fe. Ora para que Dios le ayude y le bendiga grandemente. Y ore para que
Dios bendiga y prospere mi hija que está en Estados Unidos y la guarde. Y así Dios cuide toda nuestra familia, porque yo me puedo morir en cualquier momento. Eso yo lo sé. Pero le quiero decir, hermano, entiendan claramente, los que son míos, nadie los arrebata de mi mano. Dice la Biblia que Dios proveyó, aunque dice que eran 5,000 panes y peces, no, pero eran más. Lo que dice que eran 5,000 personas, algunos creen que eran 5,000, no, pero los miles de peces y miles de panecillos que tragó un jovencito que se cree que es Marcos, esos panecillos, esos pececitos que pusieron en una canasta y ordenó Cristo que los repartieran a todos, Dios les dio de comer. Se creen que 20 o 25,000 personas comieron de esos panecitos y de esos peces. Lo que le quiero decir, hermano, esto no va a estar exento de momentos, va a haber problemas con la electricidad, va a haber, la tierra ya comenzó a temblar aquí hace unos días y está temblando. Si eso está dicho, eso no se puede olvidar, eso está dicho. ¿Por qué le estoy diciendo? Porque lo que más se están usando estos sádicos, estos vividores de las noticias, estos lo que llaman fearmongers, los que quieren meterle, porque viven del miedo que le meten a la gente. Hermano, no, esto no hay quien lo evite. Van a haber momentos, van a haber guerras, van a haber rumores de guerras, van a haber plagas, van a haber persecuciones como las que están pasando en todo el mundo, pero Dios se está manifestando. ¿Qué les quiero decir brevemente? Porque lo demás se lo he explicado. Esta gente, hablando de Irán, esta gente se ha metido con desde el 1979, obligaron a un pueblo que no era islámico, lo indoctrinaron a los niños, lo mismo que quieren hacer en las escuelas y en nuestros gobiernos y en todo el mundo, porque ellos no son una gente que está interesada en el cielo, ellos están interesados que Alá, el diablo, le ha dicho a ellos que ellos van a conquistar el mundo entero. Embuste, no van a llegar sino hasta donde Dios les permita. ¿Y qué pasa? Que le va a alcanzar la maldición. Le ha tocado a ustedes los iraníes fanáticos islámicos, le ha tocado a los ayatolás, y donde quiera que estén, las manos de Dios los va a detener, y va a haber sangre, y va a haber guerra, y todo esto va a suceder, hermano. Pero en vez de turbarnos, levantemos nuestros rostros al cielo, dice el Señor, erguíos vuestros rostros y sabed que vuestra venida está cerca. En vez de estar atribulado, hermano, pídese, lo importante es estar vivo. Hermano, yo he vivido, cuando joven, cuando niño, yo llegué a comer pan viejo que le habían pasado hasta cucarachas, porque mi abuela en mi casa, no hubo momentos que no teníamos todo. Pero cuando vino la abundancia, vino. Y cuando vino la escasez, hay que aprenderle a serle fiel a Dios en la abundancia como en la escasez. Deja de estar majadereando que si no puedes irte de vacaciones, que si no puedes cambiar el carro más lujoso, que si esto, que si aquello. Mira, hay gente en el mundo que están dando la vida en Nigeria, ahora mismo en Irán, ahora mismo en África, por todos lados. Hay gente que está muriendo degollado, hay gente que está escondido en los montes. Lo que está pasando en Irán contra los islámicos que se están convirtiendo a Cristo, los están degollando, esos bárbaros. Y todavía aquí hay políticos y de estos periodistas wichiwashi que viven del terror defendiendo, y yo los he escuchado y sé las emisoras y sé los programas, estos instrumentos del diablo. Tú sabes, hay políticos que esta gente, ¿qué gente? Ese gobierno Dios lo va a eliminar tarde o temprano. Note bien, dice aquí en Daniel, y le voy a leer lo último de lo que pasó entonces. Verso 29, dice en capítulo 5 de Daniel: entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercero señor del reino. Así que cuando Dios, recuérdate, hasta ese capítulo estaba, hermano, y si tú buscas un poquito más en Daniel, Dios mató al hijo de Nabucodonosor. ¿Y quién fue que usó? A Ciro, a quien 150 años antes le había llamado y le había dicho su ungido, su siervo, y que libraría, y aquí está escrito, y libraría entonces, mis amados hermanos, al pueblo de Israel. Y dice aquí, en la Escritura, y lo dice bien claro en el libro de Daniel también, que él
que él, mira lo que dice aquí, entonces mandó Belsasar vestir, porque Daniel le dijo la profecía, le dijo lo que le estoy diciendo a ustedes, el que va a poner el sello y sacar todo esto, no se detenga. No deje que nadie le llene del corazón de odio, de rencor, porque no es fácil caer en eso cuando empiezan a vituperar y a perseguir a uno. Pero tampoco prodirle a lo bueno malo y a lo malo bueno. No, dile la verdad, esto es del diablo, esto es del diablo, esta es la verdadera palabra. Y déjese de estar llorisqueando y lamentándose que no puede vivir como los que viven otros tres ignorantes que creen que no saben que cualquier cosa le puede pasar a uno y lo más precioso que uno tiene es la vida y el alma que Dios le ha dado, porque el que cree hasta el firme, mire, y no caiga. Y dice, entonces cuando le dio el remedio, en el verso 29 dice, entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer señor del reino. Y la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y en el verso 34, y Darío de Medio tomó el reino, así como dice bien claro, y Darío de Medio, dice bien claro, tomó, bien claro todo esto, y lo dice, tomó el reino siendo de 62 años, hermano. Pero Daniel dice claramente y señala bien claro que, por aquí, y señala bien claro, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío Medio tomó el reino siendo de 62 años. Es decir, que Dios usó a Darío y usó a Darío y a Esdras. Escúchelo bien claro. Usó a Darío y Esdras. A los dos los usó, y lo dice claro la palabra. Los usó a los dos para liberar y bendecir claramente, hermano. Claramente bendecir al pueblo de Israel. Darío, ahí muestra lo que hizo con Daniel, y anterior de eso muestra lo que hizo con el pueblo de Israel. Hermano, esto es la realidad, hermano, de lo que Dios hace. Y la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Medio tomó el reino siendo de 62 años. Y dice bien claro la Escritura que esos dos reyes, Darío, que exalta por lo alto a Daniel, y Ciro, quien es, hermano, es el que mata al rey Belsasar. Y entre esos dos empiezan a trabajar para que el pueblo de Israel retorne hacia su hogar, donde deben ir a Jerusalén. Y usted lo sigue viendo por ahí, tanto estos dos reyes, Darío y Ciro, que todos nosotros conocemos la historia de ellos. Darío, el que bendijo al pueblo de Israel a través de Daniel, y Ciro, que fue quien conquistó a Babilonia y lo soltó al pueblo de Israel, les dio acceso para que volvieran a levantar, y pide, y en el decreto que hace, pide que vuelvan los judíos a su tierra a levantarle reino. Eso usted lo puede leer aquí en Esdras, o lo puede leer en las partes de Daniel. Pero yo se lo digo ahora, claro, porque eso lo he estudiado hasta lo más profundo de mi alma. Ciro es el que empieza a mover que el pueblo judío, una vez que mata a Belsasar, toma el control de Babilonia y le pide al pueblo que los va a armar y los va a ayudar y que se vayan a construir el templo. Entonces Darío, porque Daniel permanece allí, Darío entonces, cuando está en su reino y todo lo que pasa, que usted lo puede ver ahí claramente, se lee por ahí el capítulo 6 y el capítulo 5 de Daniel, y dice que entonces Darío, después que Dios exonera de la calumnia que le hicieron los contrincantes políticos a Daniel, entonces lo nombra, ve que el Dios de lo alto lo libra de los leones, y luego aquellos terminan, los que conspiraron contra él, dice, conspirarán contra ti, pero la hacen mí. Y todo el que conspirara contra ti caerá delante de ti. Y los tira, todos los enemigos de Daniel, los echaron a fosa y nombraron a Daniel, después del rey, el más poderoso. Esos son los dos principales que promueven esto. Y
lo que se llama Darío lo manda allá a la tierra, lo manda para allá y le manda a Daniel y le dice, vayan y levántenme en Ciro y esto. En Ciro de Darío mandan a levantar templos, a levantar culto a Jehová. Y en el próximo programa que esté lo buscaré con calma para leérselo completo, ya yo lo tengo en esto. Hermano, yo le digo bien claro que todo esto está en la mano de Dios. Todo esto está en la mano de Dios, hermano. Y esos dos reyes movieron, y Artajerjes movió a Nehemías, el copero, que fuera y levantara los muros y le dio dinero y todos recios. Y luego vamos a la historia de Esther, léase el libro. Esther se hace un revolú, el rey se queda sin esposa, hacen una fiesta, un Miss Universo de aquel tiempo, escoge su nueva esposa y luego sale que hay un edicto para matar a los judíos promovido por Amán, y luego Dios usa a esta mujer. ¿Y a quién usa? Le va cuando una mujer no podía ir al trono de hablarle al rey. Cuando llega allí, le dice, mi pueblo, y ella se dice, yo soy judía, y el pueblo mío están planeando un edicto para matarlo, pues ya más había conseguido eso. Pero ¿qué sucede, hermana? Hermano, que cortando la historia un poco corta, mire lo que sucede. Dios entonces permite que sea Amán el que van a colgar. Y como la ley exigía que tenían que matar a todos los judíos, el primero que ahorcan es Amán. Y Mardoqueo entonces es elevado a un rango alto. Y viene, le dice a través de Esther y a través de Mardoqueo, le dice al pueblo judío, ustedes están libres de estas órdenes. Ustedes son, porque ellos han logrado bendecir ese gobierno. Y dice, ustedes son libres de esto. Ahora, ármense, porque la única forma que podía dar la vuelta al edicto era ese. Le puso armas en las manos al pueblo judío, y si los persas aquí, o los enemigos, porque eran tribus que habían ahí también, que estaban en un camino equivocado, los van a matar, defiéndanse. ¿Y qué pasó? Que todo eso, hermano, se cumplió. Amán fue ahorcado, Mardoqueo fue elevado a un puesto alto en el reino, Esther permaneció como reina, y finalmente el pueblo judío fue armado, y ni uno de ellos murió. Y sabe que de ese día en adelante Israel comenzó a servir, a tener una fiesta llamada Purim, porque el pueblo judío fue salvado de la mano del rey. Y el enemigo Amán terminó ahorcado y ningún judío pereció, y de eso formamos la fiesta de Purim. Esa fiesta se ha estado celebrando desde la primera noche, el primer día del ataque por la noche a Irán, era el comienzo de la fiesta. Es decir, que la mano de Dios está ahí metida, hermano. Dios, yo me recuerdo cuando Chávez maldijo 3 veces el diente de él al pueblo de Israel. Y cuando yo estaba esa noche y oí eso, yo estaba allí en un pueblito, en un hotel, y cuando yo prendo mi televisor, lo digo, yo maldigo a Israel de las entrañas más profundas de mi vientre. Y volvió de nuevo, y de nuevo 3 veces lo dijo, y te fastidiaste. La mano de Dios te va a caer encima. Hermano, y déjeme decirle bien claro, que así fue. Tuvo una muerte horrible, hermano. Y lo que no se sabe bien claro, nunca se lo publicó, pero que su muerte fue provocado por esos mismos que están en el poder hoy. Dios me lo había revelado, y por decir algo del peligro que había, por poco me arrestan y me botan del país. Pero yo recuerdo que Dios dijo y me mostró que eran 4 personas que habían conspirado para matarlo. ¿Y cómo lo mataron? Cuando llegó de Cuba, que le dieron meses de vida, no podía hacer muchas cosas, y le puedo dar los nombres de quienes fueron, pero no lo voy a hacer en esta noche. Estas 4 personas cogieron y le pidieron a Chávez, la única forma de salvar la revolución, la única forma es salvar el socialismo del siglo XXI, es que tú te pongas al frente de esto en un camión con bocina, y vamos a hacer una caravana en todo el país, llevando de Cuba, casi muertos, ese grupo que yo conozco los nombres de ellos. Le puedo decir que esas personas lo montaron en esa camioneta, en ese camión, y lo forzaron a ir por todo Colombia, todo Venezuela. Estoy agotado ya del día, todo Venezuela. Y 30 días, un hombre que estaba moribundo lo mataron.
Dios me había mostrado eso hacía meses, no, fue más de meses, fue como unos 2 años, algo así, porque yo me recuerdo que fue acercándose las elecciones que ellos ganaron, pero después eso me lo dio Dios en ese momento, y cuando yo lo dije, se alteraron, pero no sucedió inmediatamente, sucedió en la próxima elección. Dios dio una oportunidad, hermano. Dios dio una oportunidad. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Dios está en proveer, hermano. Y después que pasó esa cosa, que yo sé que se enojó conmigo porque me querían utilizar, y llamó al carro que me llevaba para el aeropuerto. Yo iba para el aeropuerto, para la iglesia del siervo Juan Sabastía. Había unas elecciones, en esta elección no fue en la otra que pasó el asunto, pero Dios me lo dio y yo lo vi y lo dije como Dios me lo dijo. Entonces yo le dije al chofer que iba guiándonos para el aeropuerto, dígale al comandante Chávez que yo no puedo ir porque yo voy para Puerto Ordaz a orar para que haya paz en estas elecciones. 3,000 personas que van a estar en ayuno y oración el día siguiente. Entonces esa fue esa revelación. Todo salió bien, pero se cumplió lo que Dios iba a hacer. Se cumplió lo que se iba a hacer en la última elección. Lo que yo le dije, que lo mataron sabiendo. No tuvieron que usar un revólver, no tuvieron que usar una bala. Pusieron a un hombre que estaba grave, que estaba para morirse, y lo ponen por 30 días por todo el país, arriba y para abajo, y lo mataron. Y en un momento le diré, por lo menos, de los 4, tengo 3 nombres. El otro sé más o menos quién es, pero los 3 nombres otros los tengo, eso es seguro. Y entre ellos, el nombre que tengo es que sé que está en esa lista, es de una mujer. Pero hermano, todo eso pasó. Entonces, ¿qué hace Dios? Mire lo que han hecho estos iraníes. Toda esa persecución que está pasando en África, toda esa persecución que está pasando en muchos países, son ellos. Un odio que cada rato a Estados Unidos le llaman el gran Satán, y a Israel le llaman el pequeño Satán, y que hay que matarlo, que hay que destruirlo. Y llevan desde 1979, llegan armándose, haciendo túneles y haciendo ciudades bajo el desierto, acumulando y acumulando. Y si Dios no interviene ahora, hermano, se hubieran salido con la suya. Pero Dios tomó lo que dice, que lo vil del mundo, lo menospreciado, Dios usa, y usó a Trump. No importa que sea el loco que usted crea que sea, pero Dios lo usó, porque los demás, Obama le regaló millones de dólares, que los vi en los videos que salieron por televisión, cuando montaron millones y millones de dólares para mandárselo directamente a Irán, porque ese Obama fue educado en las madres, ese tipo en su corazón está el diablo, y está muchas cosas mentirosas que saldrán antes que muera, y ojalá que salgan cuando esté vivo todavía y se arrepienta. Y después los demás que vinieron, Biden y todo, no se atrevió ninguno. Mientras estaba creciendo un enemigo que nos iba hasta aquí, ahora mismo en esta guerra, no se sabía que tenían misiles que podían llegar a 2,400 millas de distancia o más. Estaba formándose un monstruo, un demonio, una legión. Y si no es por esta guerra, ese demonio, esos ayatolas, hijos del diablo llenos de demonios, y ese gobierno teocrático, si usted no quiere ver una guerra nuclear, dele gracias a Dios, porque Dios ha usado esto y no ha terminado todavía. Yo le diría al presidente que no tenga confianza en ninguno de esas conversaciones. Esa gente son mentirosos. El mismo Corán dice, Siliki, en otras palabras, que tú puedes mentir, tú puedes engañar, tú puedes hacer lo que quieras y vas a adelantar la causa del gobierno mundial del Islam. Esa gente no son dignos de confianza. No se puede creer en ningún fanático de eso. Y la única fuera es que se convirtieran de verdad, no de embuste, porque hay quien se convierte de embuste para encubrir sus pecados y su maldad. Hermano, Dios va a terminar esta guerra, pero no terminará hasta que no quede anulado el poder de esta gente, porque Dios gobernará en el milenio, Jesucristo, la tierra. Todo ese territorio será puesto en manos del Mesías. Y yo lo que le digo es, hermanos queridos, no se angustien,
No se dejen infundir terror por estos falsos periodistas, personas llenas de odio, llenas de comunismo, de socialismo, de libertinaje. Todos se han unido, hermano. Y ore por ese hombre, porque Dios lo está usando. Y mire ver lo que ha pasado cuando oramos. El piloto que iban a torturar con unas piernas rotas, se logró escalar una montaña de 7,000 pies de altura con sus piernas esparatadas y encontrar un espacio entre las piedras para esconderse y esconder cómo llamar y decir dónde estaba. Mientras habían mandado a todo el mundo y le habían dado promesas de grandes recompensas y que lo entregaran con vida. ¿Cómo pudo haber ese hombre que fue liberado por las fuerzas de nuestro gobierno, de nuestro ejército, de aquellos que son cristianos? Muchos de ellos fueron a rescatar a ese hombre y lograron. Eso fue Dios. Dios está metido en esto, hermano, y parará, y lo peor le viene todavía a Irán, porque el otro error que han cometido los iraníes es que han atacado a sus vecinos más cerca, y todos se han aliado con Trump. Y toda esta gente que se están aliando con las tinieblas van a tener una derrota. Déjame decirle, mi hermano, que Dios está en esto. Todo lo que haga, los que conspiren contra ti, lo harán sin mí. Y los que conspiren contra ti, oye bien, caerán delante de ti. Porque no habrá alma forjada contra ti, Israel, contra ti, cristiano, que pueda prosperar. Es tiempo de ayunar, hermano, y no pienses que lo que va a venir, no, en medio de la guerra, en medio de la persecución, en medio de todo lo que desastre, lo que puede venir, la grandeza de Dios entonces quebrantará el orgullo de este pueblo, de mi isla aquí, para que se olviden de las porquerías de fiesta de San Sebastián, para que se olviden de los locos que salen, estos lobos rapaces que salen ahí con canciones impías, llenos de demonios. Y que los gobiernos y la gente, ese que lucha dinero, ese dinero está maldito, ese dinero que ese hombre ha provocado para traer con esos demoníacos conciertos. Y ese hombre, si no se arrepiente, la mano de Dios le caerá por los jóvenes, por la inmoralidad que está edificando, engrandeciendo. Dios ama esta isla, hermano. Dios ama a este pueblo, en la oración y el ayuno. Los cultos que yo he visto en estos días, el del día, los ramos que estuve en la iglesia, tremendo culto, el culto de hoy, el culto del viernes, que estaba un poco enfermo aquí y vi parte de ese culto por los Facebook, pero este culto de hoy también estaba la presencia de Dios, y en todas las iglesias estaba la presencia de Dios. Pueblo, no le tengas miedo a los rugidos del león, dice bien claro mi hermano, mira, gloria a Dios. Pedro dice, sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, vuestro enemigo, el diablo, anda cual león rugiente, pero somos más que vencedores. Reprendemos las enfermedades, reprendemos el temor, y sépanse que Dios tiene un pacto con esa gente. Esos 45,000 que ya, sin contar, han asesinado a estos hijos del diablo, de los ayatolas en las calles, mujeres y niñas y jóvenes, por profesar ahora a Cristo, los están matando como hormigas, y nosotros aquí quejándonos y lamentándonos, ay bendito, ya yo no puedo ir a Disney, ya yo no puedo ir a esto, yo no puedo tener aquello. Dele gracias a Dios que tiene lo que tiene, porque hay gente esta noche que están pagando con su vida para serle fiel al Señor. Están siendo degollados, están siendo perseguidos, los están ahorcando. Pero le digo, Dios es nuestro defensor, Dios es nuestro caudillo, y Dios no ha terminado con Irán. Y le digo que Dios también está empezando a bregar en Estados Unidos, y a todos estos siervos de Satanás que desde sus gradas políticas demoniocráticos, y también uno o dos republicanos que también se las va a arrastrar, Dios le pondrá la mano encima. Dios no ha terminado con la herejía, Dios no ha terminado con la apostasía, con todo lo que está viendo, porque Dios está viendo. Ahora mismo estoy viendo las noticias que están saliendo, especialmente por Fox, porque las demás, CNN, NBC, ABC, todos esos medios están contaminados con Satanás, hermano. Es increíble. Nuestras tropas están allá, y en vez de estar orando por ellos, pero hay un pueblo que está orando, y eso permitieron que ese soldado fuera liberado. Solo un milagro podía hacer esto. Dios va a estar con nosotros, hermano. Dios es Dios de paz y Dios de amor, pero también es varón de guerra. No se crea nada. Dios no ha cambiado.
Él ama la paz, pero es varón de paz y es varón de guerra. Hay momentos que Dios mata y momentos que Dios resucita. Y hoy es el momento donde murió y resucitó. Y vamos para adelante. Y el 7 de septiembre vamos para adelante. Ya le doy gracias por el evento del hermano Mulero y su esposa y los que fueron ahí. Yo estaba tan agotado y le digo que ayer mismo, el viernes yo no pude ir a la iglesia, estaba bien mal, me quedé en oración y cena aquí. Y ore para que Dios nos provea todo lo que haga falta. Voy a hacer una oración y luego al terminar, pues le diré cómo escribirlo. Padre, mira todas las peticiones que hay aquí en el día de hoy. Mira todas las peticiones que hay aquí. Fortalece el mensaje de los pastores y pastoras. Que no se callen, que no dejen de denunciar la hipocresía, de denunciar la apostasía que está entrando a la iglesia. De aquellos que se quieren enriquecer y están aprendiendo del mundo y lo están metiendo a nuestros jóvenes, pero también en la nación está pasando algo terrible. Lo que yo he visto hoy, miles y miles de jóvenes en toda la nación están buscando al Señor en estadios, en bautismos, en las playas, bautizados por miles. Y lo que está haciendo Dios, lo que Dios está haciendo en todo el mundo, hermano, la juventud se está convirtiendo. Y no hay necesidad de hacer espectáculos carnales y ideas fatalistas, ideas totalmente de doctrinamiento satánico. Es la juventud. Y este clamor a Dios este 7 de septiembre va por nuestros niños y por nuestra juventud. Vamos por los jóvenes y por los ancianos. Porque en un momento dado fueron los ancianos los que se levantaron en medio de la guerra, en medio de tiempos difíciles. Los jóvenes y los niños, vamos a rescatarlos y que empiecen a ver lo que estamos viendo en el día de hoy mundialmente, especialmente en Estados Unidos, con toda la movida de estos endemoniados que están promoviendo el odio y todo lo satánico. Hermano, miles de jóvenes están levantándose. Y este clamor a Dios, vamos a fortalecer los ancianos, los jóvenes y los niños. Y vamos a ver la gloria de Dios. Desde las 10 de la mañana, esté atento, este miércoles estaremos, como todos los miércoles, 6:30, 7:15, estaremos en el Capitolio pisando tierra, declarando la victoria del 7 de septiembre. Y estamos visitando todos los pueblos por ahí, arriba y para abajo, hermano. Y vamos a estar ahí, mi hija y yo, y vamos a ver la gloria de Dios. Y oremos por Nicaragua y oremos por Venezuela, que la limpieza ya termine, que Dios acabe de vomitar toda la escoria que ha quedado allí en Venezuela, que Dios guarde a Colombia, que Dios guarde a Nicaragua, que Dios haga una reforma espiritual en Nicaragua, donde la gente se convierta de verdad y que los gobernantes honren a Dios en espíritu y verdad, y que tu misericordia alcance a todo el pueblo, Padre. En el nombre de Jesús, prueba las necesidades, bendice a nuestros enemigos, ayúdanos a serte fiel. Cuando nos cansemos, danos nuevas fuerzas, Señor. Y esta semana que comienza, vamos para adelante, que no hay diablo que nos aguante. Y oiga bien claro, hermano, si usted desea colaborar con el ministerio, lo primero es que ore. La oración eficaz del justo puede mucho. Segundo, puede a través de en cheque o giro postal hecho a Clamor a Dios, mandarlo a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. También busque la sección de negocios, busque Clamor a Dios, y ahí manda eso, va directo al ATH móvil en la cooperativa Los Hermanos. También puede usar una cuenta que dejamos de usar hace tiempo y Dios nos iluminó y estamos usándola, es en el Banco Popular. No tiene ATH móvil, pero usted puede ir a cualquier sucursal, buscar Ministerio Clamor a Dios. Usted hace el cheque a nombre del Ministerio Clamor a Dios
cuenta 140-01-2524. 140-01-2524. ¿Ok? Eso lo estamos cada rato diciendo. 140, cuenta número 140-01-2524. Y no se pierde el programa esta semana. Este programa se ve a las 9 de la noche, repetido de lo que sale en la televisión, y esperamos pronto conseguir los equipos para que aquí esta gente de la cuenta de Facebook pues no nos vean, se quieren horizontalmente. No podemos grabar esto verticalmente. O sea, podemos así vertical, horizontales para arriba, ¿verdad? Pues no nos dejan. Y el equipo en la emisora no tiene el equipo para pasarlo de esa forma. Y tenemos un problema con esto, que si no es cuando vamos a grabar, tiene que ser horizontalmente. Pero ese problema se va a resolver y Dios nos va a proveer para que todo lo que se perdió, la posterior gloria sea mayor que la primera. Seguimos orando por mi suegro, el hermano Miguel Álvarez, que está recuperando de una situación grave que pasó. Y vamos a leer aquí. Prendeliz, Ministerio Evangelístico María Pérez Mercado, por mi hijo en vicio. Ya hemos orado por todo. Carmen Díaz, amén, amén. Claribel Santiago, Dios te bendiga, mi amado hermano. Bendiciones para ti y familia. Pido oración por mi familia e Israel. Silvia M. Díaz Reyes, ¿cuándo viene para Sidra? Eso está en lista. Cuando vamos para Sidra. Pastor evangelista Waldo Rivers, saludos de Colombia, tierra que amo mucho. Oremos mucho por David Monején, Dios le bendiga, saludos hermano Raki. Yuli Carrillo, no aparenta la edad, el hermano Jorge Raki, Dios le bendiga grandemente. Juan Ricardo Rodríguez, amén, mi estimado pastor. Michelle Coto Román, Dios bendiga grandemente siempre. Vilma Pérez, yo no sé si esta es mi pastora o no, porque es Vivian Pérez, pero dice Vilma Pérez. Ahí estoy, de todas maneras, yo sé que ellos están, Frankie, el esposo, el pastor, y ella siempre ven esto. Bueno, cuando están libres para hacerlo. Vilma Pérez, Dios te bendiga, quien seas. Silma Espinosa, Dios me lo bendiga, pastor, gusto verle. Unilda, Juan Ricardo Rodríguez, amén, mi paz, grandemente, amén, Michelle Coto Román, Dios le bendiga grandemente. Vilma Pérez nos está viendo. Medellín Torres, de Dios varón, siempre me acuerdo cuando oró a Dios en una campaña por mi niña, Emanuela Pérez, y yo, oye bien, mi Emanuela Pérez, yo soy de San Croix y estaba con ella en el centro médico y salió con un yeso, ya no caminaba, y usted oró y escuché bien, esto es de un clamor. Mi hija caminaba y usted oró y mi Dios la sanó hace muchos años y le quitó el yeso, y mi hija, gracias a Dios, jamás ha padecido de su pierna, tenía 11 años, ahora 48, y la obra es la gloria de Dios. Proclama tu milagro desde ahora que me estás oyendo. Echamos toda derrota, toda necesidad sea cumplida, toda enfermedad desaparezca y sea bendecido todo espíritu de demonio, todo espíritu de engaño, todo espíritu de apostasía, de errores, esta diversión de la palabra. Oye, ya tiene 48, el milagro está completado. Está aquí Tati Rodríguez, María Feliciano, Maribel Cartagena, Tati Rodríguez, edición del equipo del equipo de Kimi, Madeline Torres, varón, siempre me acuerdo cuando oró a Dios en una campaña por mi niña Manuela Pérez. Yo soy, bueno, esto es lo que dijimos ahorita, sano hace muchos años y quitó el yeso, y mi hija, oración a Dios. Esta es la que dijimos, tiene 48 años ahora y está sirviendo al Señor y está sanita. Tati Rodríguez, que dice Lex Luis Buter, dice gracias Eliva Ruiz Santiago, el Señor le bendiga a usted y su familia. María Feliciano, Dios le bendiga hermano, muchas bendiciones. Tati Rodríguez,
Carmen Rivera, gloria a Dios. Alexandre MT, hay predicadores que tienen sus ojos y esperanzas en Trump. Mi esperanza no está en Trump. ¿Sabes lo que quiero decir? Para si quieres ser más claro. Mi esperanza no está en Trump. Mi esperanza es lo que usa el instrumento que a él le da la gana. Si el instrumento no se debe usar, esos problemas. Pero alguien tiene que usar Dios. Mi esperanza está en Dios. Y si él dice, bien claro, que lo vil del mundo usó para... Si lo vil del mundo usó para avergonzar a los sabios, yo no dudo a quién use. Ese Dios usó una mula para hablarle a Balaam. Y como nadie se atreve a hacer algo, Dios escoge lo vil del mundo. A lo que usted quizá por su condición política, lo que sea, le caiga mal. Usted no sabe quién es el que usa a Dios. Dice Madeline Torres, Dios, siempre me acuerdo cuando oró a Dios en una campaña. Esto ya lo leímos. Y Dios, esto ya lo leímos ya 2 veces. Magali Rodríguez, Dios le bendiga a Jehová, es nuestro socorro. ¿Verdad, Luis, ministro? Sí, a mí me puede hablar serio, hermano, yo no me molesta. Yo le quiero decir que mi esperanza no está en Trump, pero yo apoyo lo que yo creo que es de Dios. Yo le quiero decir que salga como salga, este sacudión que le he dado a estos demonios, enemigos de Israel, enemigos de nuestra nación, enemigos del Evangelio, enemigos de la cruz de Cristo, hermano, lo ha permitido Dios porque estos abusadores, estos criminales, estos falsos profetas que matan 45,000 de la gente que vive en su país por solamente protestar y proclamar que quieren libertad para adorar a Cristo y no a Mahoma, que es un pedófilo, un enfermo sexual, y a un Dios Alá que no existe, que es un demonio en la mente de ustedes. Que a quien Dios use para detener a esos criminales, eso hay que verlo en la palabra, hermano. ¿A quiénes usó Dios? Búsquese el libro de Gedeón, búsquese la historia de Gedeón entre los jueces. Cómo Dios usó de 10,000, llegó a 300, y con 300 derrotó un pueblo que iba a derrotar al pueblo de Israel, que pusieron su fe en Dios. Dice cielo, orará aquí desde el país de Colombia. Amo ese pueblo, espero antes de morirme volver allí. Y Rafael Santiago, tengan fe que Dios va a hacer algo grande allá. Ojalá que yo pueda ir antes de las elecciones. Dios, Rafael Santiago, le bendiga mucho. Bengalí, Ministerio Evangelístico. Magali Rodríguez, que le bendiga. Bengalí, Ministerio Evangelístico. Así es nuestro socorro. Natalie Bengalí, Ministerio Evangelístico. Nilda Sotero, Dios le bendiga. Carmen Díaz. Calini Cruz. Oh, gloria a Dios. Espíritu, mientras el ejército de nuestra nación está en el frente, ejército espiritual elegido por Dios, estamos orando por la liberación de nuestros hermanos. Ir a ver, de aquí dice aquí, ver más. Estamos orando por la liberación de nuestros hermanos iraníes que viven en opresión de ese régimen malvado y maldito. Brenda Liz, Ministerio Evangelista. María Pérez Morcado, por mi hijo en vicios, Dios libéralo, sálvalo, contesta la oración de esta madre. Carmen Díaz, gloria a Dios. Carmen Díaz, amén, amén. Carabel Santiago, Dios le bendiga, mi amado hermano, bendiciones para ti y familia. Silva Reyes, cuando viene para Sidra pronto. Dígame, Dolores, por ataques mientras duermo, Dios te dé paz esta noche, de ahora en adelante. Saúl Galo, Carmen Rivera, bendiciones de Colombia. Saúl Galo, oración por mi salud, ya eso está presentado al Señor. Salud Rivera, Gaviota Rivera, saludos de Aguada, Dios bendiga al pueblo de Aguada. Óyeme, todos esos pueblos tenemos que ir. Hermano, haga una oración fuerte por mi salud, hermano. La oración fuerte ya se hizo. Agárrese de las promesas de Dios ahora mismo. Maribel Santiago, oración por Héctor Ruiz, enfermo. Sí, Dios mío, contesta la petición. Jerry Laslot, Dios te bendiga. Ulises Rey Rojas, Dios le siga bendiciendo. Rebelde desde Maracaibo, pero pronto volverá a Venezuela de nuevo. Ulises Rojas, Dios le bendiga desde Maracaibo. Déjame ver por aquí.
Ajá. Loida Vázquez, Dios le bendiga, varón. Claribel Santiago, oración por Héctor Ruiz. Jerry Lanslot, Dios le bendiga. Bueno, Emi Martí, 6 noches. Menoraki, y mi admiración y respeto por usted. Oh, gloria a Dios. Desde la República Dominicana. Oh, gloria, Pastora Gemini. Está viéndonos. Nada que ver, no quisí. Saludos desde Panamá, Venezuela, desde Panamá. Ok. Nagaberto no Koushi, te suena como chino o japonés, pero está en Panamá. Dios le bendiga en esta noche, hermanos. Descansen en el Señor. Y aquellos hermanos que no han podido leer sus nombres, yo creo que ya esto se llenó aquí. Dios le bendiga y paz. Deje que Dios tome control de todo, hermano. Deje que Dios controle todo. Esto va a terminar como Dios quiere. Y este es el principio del cantacito que Dios le está dando a los ayatolas y a los demonios que controlan con miedo ese terror, ese país, y a los periodistas que son espectáculos de miedo, productores de terror, haciendo la obra de Satanás en vez de hacer la obra de Dios. Caribel Santiago, cuando viene Palanque hasta el Pensilvania. Bueno, eso hace tiempo que no he ido para allá. Esperemos a ver que Dios me lleve para allá también. Javier Enrique Moreno Rangel, bendiciones, hermano, desde San Antonio del Táchira. Yo siempre me recuerdo, eso es allá en la frontera con Colombia, ¿sí? Con San Antonio del Táchira. Qué tremendo, me recuerdo eso. Allá en la frontera con Venezuela, el Táchira. Dios los bendiga grandemente. Eso es Cúcuta, la ciudad de Cúcuta, donde está la frontera. Ahí fue que di una de mis campañas más importantes, soltero y jovencito. ¿Cuándo viene para Lancaster? Pregunta la hermana Claribel Santiago. Y desde San Antonio del Táchira. Hay una historia, tengo que hablar de eso en unos programas de esto. Javier Enrique Moreno Rangel. Todo esto, Dios los bendiga a todos. Yo creo que hasta aquí llegamos esta noche. Bueno, no fui tan largo como las otras noches. Estamos en hora y media hoy. Hora y media, hermano. Hora y media. Bueno, no se olvide mañana. Esto sigue viendo los de Ciego y para adelante. No se olvide mañana, de 12 a 1 de la noche. Estamos en la cadena del Milagro. Clamor en la noche. Eso luego se repite. También acá en los programas de 9. Se ve el Facebook de esos programas. De 9 a 10 de la noche, de lunes a viernes. Y también el Facebook, a veces transmitido de lo que se ha pasado ya, está ahí reciente, todavía fresquecito, de 9 a 10 Facebook, en lo que es Radio Clamor y Jorge Razi AD. Dele share a esto para que esto siga creciendo. Y Dios le bendiga y la paz de Dios los fortalezca. Ore por todos los que estamos trabajando en Clamor. Nos vemos el miércoles a las 6:30 junto a mi hija y el grupo de Clamor. Vamos a estar en la Plaza de la Democracia, como de costumbre, y estamos ya por cumplir un año pisando el terreno y reclamándolo. Reclame su sanidad. Mire esos milagros que estamos viendo ahí. De 11 años de edad, y está a los 48 y están dando como coco. Que Dios le bendiga grandemente. Que Dios bendiga también a aquellos que dice la Biblia que bendigamos a los que nos maldice. Que la gloria tuya se manifieste y que todos los ministros y los siervos de Dios sigamos adelante. Que no hay diablo que nos detenga.